Comenzamos este programa de Enfocados y el día de hoy nos recibe desde su despacho vía teleconferencia David Leret. Él es, por supuesto, diputado nacional, ¿sí?, de la provincia de Neuquén, por Juntos por el Cambio. ¿Cómo estás, David? Bienvenido. Hola, Nico, ¿cómo estás? No, me siento un poquito raro con vos de esta modalidad. Siempre da con un cafecito de por medio, algo para tomar y bueno, sí. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Totalmente. Aparte, acostumbrado a estar tan cerca y de repente tan lejos, ¿no? A través de las comunicaciones. Pero bueno, es parte de renovarnos, ¿no? Y de seguir adelante de estos nuevos tiempos que nos toca vivir en todo el mundo, ¿no? Esa es la realidad un poco. Sí, ayornarnos y encontrar la manera de que a pesar de, bueno, todas estas restricciones que nos ha provocado el aislamiento, la pandemia, podamos dentro de ese contexto hacerlo lo más que se pueda, y creo que estas herramientas, por supuesto, sirven, hay que amigarse, hay que aprender a usarlas, y en definitiva creo que nos permite, a pesar de toda esta restricción que tenemos, poder seguir en actividad, ¿no? Sí, obvio, obvio. Bueno, a ver, hablando justamente de actividades, una de las razones para establecer esta charla de hoy tenía que ver con, en primer lugar, contarle un poco a la gente qué está pasando con el Congreso, que bueno, de momento tengo entendido, corregime si me equivoco, que no están sesionando de manera virtual, más allá de cosas netamente ligadas a la pandemia hoy en día, ¿no? Sí, tuvimos ya nuestra primera sesión de manera telemática la semana pasada. Sí. Los primeros días, las primeras semanas, desde que se decretó el aislamiento hasta la segunda quincena de marzo, tuvimos varios días de cierta incertidumbre. A principios de abril ya se habilitó la posibilidad de que podamos presentar proyectos de manera virtual. Eso comenzó a funcionar y muy bien. De hecho, que nos pusimos a trabajar, por supuesto, continuamos de alguna manera el trabajo que veníamos haciendo, ahora bajo esta modalidad. A los pocos días se habilitaron las reuniones de comisiones, que si bien no permitían emitir dictámenes, porque no estaba funcionando el sistema de firma digital para todos los diputados, tuvimos casi a diario reuniones de comisiones, varias con las participaciones de ministros del gabinete, y luego de un par de pruebas que nos sirvieron para terminar de corregir el sistema, la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, pudimos realizar la primera sesión de manera mixta, con la presencia de aproximadamente 40 diputados en el recinto de la Cámara de Diputados y los 210, 215 restantes de manera telemática, algunos desde sus despachos, los que están en la Ciudad de Buenos Aires, sí. Muchos desde sus oficinas en sus provincias, y algunos otros también, como fue el caso nuestro de los diputados por Neuquén, que sesionamos desde un salón de la legislatura provincial. Bien. La buena disposición del vicegobernador ayudó muchísimo para que los diputados y también los senadores, que sesionaron de la misma manera el mismo día, lo hiciéramos desde la legislatura provincial. Consideramos que era importante hacerlo desde un lugar institucional, así que nosotros particularmente funcionamos desde ese lugar. No es lo que nosotros veníamos pidiéndole al presidente de la Cámara. Nosotros habíamos propuesto un funcionamiento a la inversa, es decir, que la función sea fundamentalmente presencial, por supuesto resguardando todas las medidas de seguridad sanitaria. Habíamos propuesto hacerlo en el auditorio que tiene el Centro Cultural Kirchner, por supuesto con la disposición de viajar. Claro, exactamente. Y los que no pudieran, por razones de distancia, tenemos más o menos 60 diputados que tienen que pertenecen a alguno de los grupos denominados vulnerables por la edad o por algún tipo de enfermedad de base y demás, esos, de manera excepcional, funcionarán de manera telemática. Claro. Bueno, en su momento el presidente de la Cámara dispuso que fue al revés, que sea telemática para todos, con la excepción de algunos que podrían estar en el recinto, básicamente los que son autoridades
de cada uno de los bloques, de los interbloques y de las comisiones de los temas que se iban a tratar. Funcionó bastante bien, debo decir, el sistema. Teníamos alguna preocupación por la seguridad del sistema, tanto para la constitución del quórum como para el proceso de votar, pero funcionó bastante bien. Esa es una metodología que va a funcionar hasta mediados del mes de junio. El reglamento se modificó y se le dio una extensión de 30 días para funcionar de esta manera. Veremos en ese momento si están dadas las condiciones. Vamos a volver a insistir nosotros en la propuesta de sesión que le hicimos oportunamente al presidente de la Cámara. Bien. Con una extensión hasta mediados de junio en el funcionamiento del Congreso, ¿podemos prever o podemos avisorar que para el resto del país la cuarentena se va a extender también hasta esa fecha aproximadamente? ¿O no hay mayor dato? Bueno, las extensiones del aislamiento se han ido prorrogando cada 14 días, cada 2 semanas, con una modalidad que el presidente estableció y consensuó con los gobernadores, que es que desde las mismas provincias, de acuerdo a sus realidades y a su situación puntual, se vaya dando la apertura a distintas actividades. Nosotros, vuelvo a repetir, creemos que el Congreso podría estar sesionando, salvo la excepción de estos diputados que están en situaciones de vulnerabilidad, de manera básicamente presencial. Lo mismo estamos pidiendo para la justicia. La justicia tendría que estar funcionando, no digo en una situación de normalidad, pero mucho más de lo que está haciendo. La justicia sigue de feria. ¿Sí? Para que la gente entienda que esté de feria es que tiene una guardia mínima, cuando en realidad ya hay muchas actividades que se han empezado a reactivar, hay juicios y respuestas que el Servicio de Justicia tendría que estarle dando a los ciudadanos, ni que hablar de los procesos que venían en marcha por temas de corrupción. Sí. ¿Cómo va a suceder el tema de la apertura del aislamiento? Bueno, tendremos que esperar que las autoridades lo vayan dictaminando. De todas maneras, nosotros hemos sido muy claros en ese sentido. El 22 de abril le presentamos al gobierno de la provincia una propuesta para generar, en ese momento, ya hace casi un mes, una apertura controlada, una salida morigerada de toda esta situación de aislamiento, convencidos de que era fundamental. Nosotros con el aislamiento, o lo que se ha logrado con el aislamiento, no es derrotar al virus, ni va a suceder eso. Lo que hemos logrado con el aislamiento, que nosotros en su momento estuvimos de acuerdo, y creo que fue una buena medida, fue solamente ganar tiempo para preparar el sistema de salud, para preparar las camas de terapia intensiva, para ampliar la posibilidad de contención y de atención de las personas que se iban a contagiar, pero eso no se puede sostener mucho más en el tiempo. No podemos vivir de cuarentena eterna. Lo que tenemos que hacer es empezar a animarnos a avanzar en este proceso de apertura, donde es fundamental no solamente la responsabilidad del Estado, sino también la responsabilidad ciudadana, la responsabilidad colectiva, de entender que necesitamos cuidarnos con las medidas que ya creo que la mayoría sabemos, y de esa manera cuidarnos de manera comunitaria y colectiva, ¿no? El tapaboca, la distancia apropiada. Más que nunca el privado y el público tienen que estar de acuerdo en cómo ir cuidando a la sociedad, pero también ir abriendo paulatinamente, porque la economía ha llegado a un punto en la Argentina que ya estamos, creo que un poco más allá incluso de la terapia intensiva ya hoy en día, ¿no? Es un poco fuerte decirlo así, pero la Argentina tiene un respirador conectado hoy en día, para ser más gráfico con la cuestión. Entonces, si no encontramos este lugar en donde haya una responsabilidad ciudadana en cuanto al distanciamiento, al uso del tapaboca, a la sanitización de manos, a la higiene de los vehículos, a la cantidad de personas que pueden estar en un lugar, y por supuesto que también los privados tengan las normas de higiene para poder ir abriendo e ir reactivando paulatinamente, va a ser muy complicado salir de un día para el otro, porque bueno, eso sería imposible. Entonces, este es el momento en el que más tiene que haber este tipo de contacto, ¿no? Tiene que ser un proceso controlado, monitoreado a diario, donde, vuelvo a repetir, creo que está claro
y la sociedad así lo entiende, es momento de reiniciar muchas actividades. Por supuesto, otras tendrán que esperar el tiempo adecuado, ¿no? El reinicio de las clases o de espectáculos públicos y demás, pero vuelvo a repetir, me parece que la situación obliga a que los argentinos podamos retomar progresivamente todas nuestras actividades, y es precisamente en ese proceso donde necesitamos afinar los procedimientos de seguridad sanitaria. Mientras estuvimos todos en nuestras casas todos los días de la semana sin poder salir, los mecanismos de seguridad tenían que ver solamente con nuestro vínculo más cercano de seguridad sanitaria. Ahora, cuando empezamos a salir, a deambular, a interactuar y demás, es donde más importante termina siendo resguardarnos, cuidarnos a través de estas medidas de aislamiento, del tapaboca, etcétera, etcétera. Yo creo que la Argentina, los argentinos hemos ido aprendiendo, madurando en este proceso, y yo creo que no hay que tenerle temor a eso, sí, por supuesto, ser responsables y criteriosos a la hora de seguir avanzando en esta apertura, que vuelvo a decir, nosotros ya hace más de un mes elaboramos un documento, lo escribimos, lo presentamos con la participación, te diría, de los más diversos sectores, desde los empresarios del sector hidrocarburífero, los comerciantes, los paseadores de perros, los prestadores de servicio. Tuvimos 3, 4 médicos que nos acompañaron en todo ese proceso. Hicimos un trabajo muy importante, muy laborioso, muy serio, planteando justamente esto, ¿no? Y bueno, creo que es hora de seguir dándole apertura y posibilidad a los argentinos de ir retomando nuestras actividades. Por supuesto que sí. David, te agradecemos muchísimo por habernos acompañado aquí en Enfocados. Estaremos en contacto seguramente en otra ocasión, en otra entrevista, porque vamos a tener que encontrarnos así, me parece, el próximo contacto también, si todo sigue. Pero bueno, esperemos que el próximo contacto así sea justamente para hablar de los nuevos proyectos. Sé que has estado trabajando mucho, que has presentado cerca de 20 proyectos en estos 2 meses. Y bueno, por supuesto, más adelante seguramente hablaremos de ello también. Sí, hemos estado trabajando mucho. Creo que ha servido este proceso para la elaboración de proyectos. En mi caso, como vos decías, han sido más de 20 proyectos presentados en estas últimas semanas, y soy coautor y cofirmante de algo más de 90 proyectos más en todo este proceso de 7 u 8 semanas, vinculados a la pandemia, algunos directa, otros indirectamente, vinculados a situaciones que se fueron dando, ¿no? Sí. En todo este proceso, y por supuesto esperando que podamos en las próximas semanas, con la apertura de todo este proceso, avanzar en proyectos que ya estén no tan vinculados directamente a la pandemia, sino a otros temas que veníamos trabajando previamente, como la cuestión energética, por un lado, la cuestión del turismo, del desarrollo de economías de pequeña escala, con potencial exportador, etcétera, ¿no? Así que la idea es que pronto podamos retomar eso, concretarnos los proyectos que veníamos trabajando para que la Cámara los pueda tratar en el transcurso de este año. Por supuesto que sí. David, muchísimas gracias por este contacto, te mandamos un abrazo enorme, y con vos nos vemos luego de este próximo corte aquí en Enfocados. Honorable Legislatura de la Provincia del Neuquén. Ya sabes, en Portal Patagonia, cuando nos juntamos, algo bueno pasa. Municipalidad de Neuquén. Neuquén, capital. 20 años de Pan American Energy. Hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas. Así es Neuquén, naturalmente bella. Neuquén es tu destino.